Muy buenas tardes, damos inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar a la magíster, la licenciada Jimena Ampuero. Licenciada, un placer tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de gestión financiera, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Torres Mary Fabiola. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, gracias. Ancasi Diego, Presente. gracias. Apasa Elizabeth, Buenas tardes, Licen, presente. buenas tardes, gracias. Calizaya Franz, Benavides María René, Licenciada Carrasco no ha llamado, ayer tampoco. Carrasco Emilene, Sí, presente, licenciada. gracias. Chavarría Lidia, Choquevilca Johnny, Corso Chilmar, Cruz Apolonia. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, gracias. Fernández Carlos, Presente, Licen. gracias. Gemio José Rudy, Ibáñez Zaida, Licen, buenas tardes, presente. buenas tardes, gracias. Lazarte Esther, López Juan Carlos, Maldonado Maricruz, Mamani Weimar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Mamani Rogelia. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Martínez Ninosca. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, muchas gracias. Medina Rubén. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, muchas gracias. Mendoza Cintia. Buenas tardes, presente, licenciada. Muchísimas gracias. Oyola Carlos. Patti Víctor. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Pérez Claudia. Buenas tardes, presente, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias. Pinaya Wilfredo. Carlos Guía, Oyola, buenas tardes, presente, por favor. perfecto, se lo está tomando en cuenta. Guía Juan Roger. Ramos Juana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Rojas Carmen. Rojas Wilson. Tapia Patricia. Ticona Rosa María. Valverde Mariana. Presente, Ticona, Licen. Perfecto, Presente, se lo está Valverde. tomando en cuenta. Muchísimas gracias. Vega Rosemary. Vilca Patricia. Villalta Adriana. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Licenciada, bienvenida. Buenas tardes. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy.
Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes. Darles nuevamente la cordial bienvenida a la segunda sesión en esta oportunidad de gestión financiera. Ayer habíamos hablado sobre algunos aspectos, ¿cómo les diré? Básicos y obviamente relevantes, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión financiera propiamente dicha. Y ahora vamos a continuar con ello, sin embargo, vamos a dar hincapié en algunos elementos adicionales que definitivamente ayudan a que se pueda soportar una gestión financiera adecuada, no dejando de lado desde ningún punto de vista el impacto que podría llegar a tener una adecuada gestión financiera y una buena toma de decisiones para obtener, obviamente, resultados de inversión y de retorno de la inversión. Tuve la oportunidad hace unos días atrás de estar en un taller, y en este taller nos hablaban, ¿no?, sobre el emprendimiento y cómo el emprendimiento y cuál es el impacto que tiene el emprendimiento, ¿ya? Cuando se habla de la gestión propiamente dicha y el hecho de generar proyectos de inversión. Invertir definitivamente ayuda a que las personas, ¿no es cierto?, trabajen en muchos casos por sus propios sueños, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, cuando se habla de la gestión financiera propiamente dicha, tenemos que generar dos aspectos importantes, ¿no? El primero y más importante es que ninguna empresa trabaja por gusto o porque simplemente no tiene nada que hacer. Las empresas trabajan por generar rentabilidad. Pero además de generar rentabilidad, pues obviamente buscan que esta rentabilidad sea sostenible en el tiempo. Entonces es ahí donde nosotros encontramos los dos elementos fundamentales de un proyecto de inversión. Así sea, por muy chiquita que sea la inversión que se vaya a hacer, en definitiva, no se olviden que por muy pequeño que sea el negocio, por muy pequeño que sea el sueño que uno tiene, pues definitivamente está generando aporte a la economía de no solamente de la persona que lo hace, sino también en general, ¿no? En común, en un común denominador. Entonces, ahora voy a proceder nuevamente a compartirles mis diapositivas para que ustedes hagamos una retroalimentación y de cualquier manera también podamos discutir algunos puntos. Habíamos hablado que definitivamente la gestión financiera propiamente dicha maneja algunas estrategias que las trabajamos y las conocemos todos a cabalidad. Sin embargo, ahora vamos a hablar un poquito sobre las funciones de la gestión financiera y obviamente bajo dos conceptos fundamentales. Uno que vendría a ser la función de gestión financiera como como un sistema de gestión, y la segunda que se convierte en un área particular de la gestión empresarial. Entonces, aquí surge la primera pregunta, ¿no? ¿Ustedes consideran que hay que trabajarlo desde el punto de vista como un sistema de gestión o como un área aislada de la organización? ¿Qué piensan ustedes? ¿Algún comentario? A ver, vamos a hacer algunas preguntitas. A ver, Weimar Mamani. Licenciada, buenas tardes. A mi punto de parecer sería como tema de gestión. ¿De gestión empresarial o de un sistema de gestión? De un sistema de gestión. Ya. ¿Por qué? Tendríamos que verlo ya que es un sistema, nos trabaja, bueno, varios órganos, ¿verdad? Varias partes
la empresa que se apoyan justamente para poder seguir esa finalidad. Ya. ¿Y cuáles serían las partes, las áreas que usted menciona? El tema operativo, el tema administrativo, recursos humanos, todo eso en el tema organizacional, ¿no? Ya. ¿Y la parte financiera en qué influye en estos puntos? ¿Cómo influye? El tema financiero nos serviría o nos apoyaría a que funcione cada área, ya que cada uno necesita un presupuesto para poder avanzar en su parte del proyecto. Precisamente. Justamente a eso queríamos llegar. Muchísimas gracias. En Ok. realidad, muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión como tal, ¿no es cierto? Cada una de las áreas que intervienen dentro de la organización definitivamente contemplan un presupuesto, ¿no? Y tenemos que saber cómo y en qué se está gastando esa plata, ¿no es cierto? Es ahí donde entra la palabra sistema. ¿Por qué? Porque es como un engranaje, ¿no? ¿Por qué les digo como un engranaje? Les digo como un engranaje por el simple hecho de que las organizaciones, al verse como un sistema, son el conjunto de partes, ¿no es cierto?, que buscan un fin común. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de la acción que tiene una gestión financiera como un sistema, pues obviamente no podemos verla aislada, ¿no es cierto? Si nosotros la vemos aislada, definitivamente lo que vamos a hacer es que cada cual esté por su lado. Y la idea es generar una cohesión, ¿no es cierto?, lo más sinérgica posible para que cada una de las áreas de la organización cumpla sus objetivos y de esta manera, pues obviamente lleguen al objetivo final organizacional. ¿Ya? Entonces, dentro de las funciones básicas, dentro de lo que viene a ser la gestión financiera como un sistema de gestión, tenemos primero la función de desarrollar una estrategia financiera de la empresa, una asignación adecuada, ¿no es cierto?, para el desarrollo económico de la empresa, por un lado. Por el otro, sin duda alguna, conocer a cabalidad, ¿sí?, lo que vendría a ser el proceso de implementación de las actividades financieras que definitivamente ayuden a una política de acción empresarial que obviamente genere crecimiento financiero. Entonces, yo desarrollo una estrategia no es para unos, en realidad es para todos, ¿no? Y bajo este criterio, pues definitivamente esta viene a acompañar, ¿sí?, el desarrollo de una situación integral, ¿no es cierto?, para el desarrollo económico de la organización. Eso por un lado. Por el otro, definitivamente maneja ¿cómo les diré?, una función organizativa. ¿Por qué les digo, por qué se llamará función organizativa? Ahí ustedes tienen la responsabilidad, el concepto, pero ¿por qué sería? ¿Por qué se le llamará una función organizativa? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Porque tiene un organigrama, va desde lo que es la gerencia, secretarías, las áreas correspondientes, tanto contabilidad, procesos de producción, eh, la parte de sistemas, por ahí puede ser. Ya, sí, definitivamente sí. A eso le llamamos centros de responsabilidad y además de generar un tema de responsabilidad, es lo que nosotros llamaríamos, y definitivamente desde el punto de vista organizacional, se trabaja el concepto en el que el criterio se llama jerarquía y unidad de mando. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de la jerarquía y la línea de mando, quiere decir que cada área, cada partecita dentro de la organización
cumple una función, ¿no es cierto? Y hay que permitir, ¿no es cierto?, que la organización propiamente dicha, ¿sí?, cumpla las funciones que cada área tiene de manera coordinada, ¿no? Y obviamente sin saltar la línea de mando que corresponde. Entonces, ahí es donde se acerca, se asigna, por ejemplo, las personas al cargo y el cargo a las personas. Entonces, bajo este concepto, definitivamente, ¿no es cierto?, que la organización no puede mandarse por sí sola, ni tampoco las áreas de la organización, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos tener una estructura organizacional. Ahora, obviamente depende mucho del tamaño de la empresa, sin duda, ¿no? Nosotros no podemos gestionar, digamos, y hablar sobre un centro de responsabilidad sobre una microempresa, por ejemplo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las áreas funcionales de la organización son chicas, pero en el caso de una empresa un poquito más grande, pues la situación llega a cambiar un poco. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a hablar de la función de información. En algún momento creo que ya les había dicho, pero si nosotros manejamos el criterio de función de información, la información en cualquier área y en cualquier tipo de empresa y en cualquier circunstancia de la vida es poder, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que yo tenga una información transparente relacionada a uno, dos, tres o cuatro o cinco las áreas que correspondan como información, digamos, financiera de cada una de las áreas, pues en definitiva transforma y genera, ¿no es cierto?, los elementos esenciales como para poder tomar decisiones y las decisiones que sean las más asertivas y las más acertadas para la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la función de información, quiere decir que hay que tener la información clara, precisa y concreta como para poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Yo no puedo tomar decisiones a la ligera o simplemente lanzando una moneda para saber cómo o qué decisiones voy a tomar, si por A o por B o por C, ¿no es cierto? Entonces, para esto se gestiona lo que se denominan los monitoreos constantes. El monitoreo constante organizacional, sin duda alguna, nos va a llevar a tener información precisa en el momento adecuado. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo este concepto, el hecho de tener información adecuada, criterios adecuados, no estar caminando entre las nubes o entre la nebulosa, ¿no? Y obviamente nos sirve para tomar decisiones precisas y concretas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para eso es que existe una función de información. Definitivamente una empresa que no tiene, como les digo, una información precisa en el momento clave, lamentablemente puede caer en muchos mayores problemas debido a que definitivamente no tiene acceso a la información. Y el hecho de no tener acceso a la información, pues lamentablemente puede ser catastrófico para la organización. Después tenemos la función del análisis. Ya teniendo la información y teniendo las líneas de mando, la jerarquía, etcétera, 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 se habla del análisis, ¿no es cierto? Un análisis concreto donde existen los famosos centros de responsabilidad. Aquí habíamos hablado en la función número 2, como función organizativa, también de los centros de responsabilidad. Sin embargo, bajo este criterio también existe dentro de lo que viene a ser la función de análisis, ¿no es cierto?, los centros de responsabilidad y de saber y analizar si realmente a veces nosotros tenemos carga muerta dentro de la empresa, ¿no? O sea, tenemos dentro de las organizaciones en muchos casos puede darse el momento y la situación en la que definitivamente tienes a personal que no está trabajando y no te está generando un beneficio, entonces tienes que retirarlo, ¿no? Y eso no está mal, porque de hecho vuelvo a repetirles, cuando hablamos de números y cuando hablamos de finanzas, los números son precisos, son claves, ¿no? Entonces, definitivamente el hecho de que yo maneje la función de análisis, ¿no es cierto?, me va a decir, oye, ¿en qué estás gastando? ¿En qué deberías reducir tus costos y tus gastos? ¿Para qué? Para que hay algunas cosas que son insulsas, que son innecesarias también. Entonces, para eso también están presentes los centros de responsabilidad.
Como quinto punto, tenemos la función de planificación. En realidad, en este caso, yo considero que es una de las funciones más importantes. ¿Por qué les digo que es una de las funciones más importantes? Porque en definitiva, cuando se maneja el concepto de planificación, automáticamente se genera un proceso de control. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que desafortunadamente y afortunadamente también para muchos otros, ¿no? La planificación tiene que estar sobre la base de algo y el control lo mismo. Entonces están directamente relacionados uno con el otro para lograr obtener, ¿sí? Que cada uno de los elementos organizacionales, ¿no es cierto? Tengan una adecuada planificación de sus presupuestos, de sus costos, de sus gastos, cuánto quiero, cuánto espero ganar. Eso también lo tengo que planificar. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se va a planificar algo que no sé todavía si va a suceder? En realidad puedo anticiparme al futuro, pero no bajo el concepto de creerme lector, digamos, del futuro, porque no, ni ustedes ni yo lo somos. Pero sí podemos evaluar, ¿no es cierto?, alternativas, sí, que me permitan planificar de cara al futuro. Y obviamente una de las alternativas más importantes, sin duda alguna, es retroceder un poco en los datos históricos, ¿no? Entonces, a esto nosotros le denominamos la función de planificación. Después tenemos la función de incentivo. Y aquí yo les hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre incentivo y comisión? ¿Mm? ¿Alguien se anima? Lice, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, Rosita. ¿Cómo está, Lice? Comisión, comisión nos dan, por ejemplo, por decirle, yo vendo máquinas. Una época yo vendía máquinas para hacer el tema de credenciales. Entonces, a mí por cada meta que yo cumplía, por cada máquina que cumplía vendida, pagada, me entregaban una comisión. Pero sin embargo, las jefas con las que yo trabajaba me daban un incentivo por haber sobrepasado ciertas metas. Entonces, ese incentivo es muy aparte del tema de la comisión. Comisión es por lo que uno vende y está un cierto porcentaje, pero el incentivo que la empresa eh, te reconoce por el trabajo que estás realizando. No sé si estoy bien, mi querida Lice. Muy bien, muchísimas gracias. En realidad sí, o sea, el ejemplo que nos acaba de poner la compañera es correcto, ¿no? Y aquí simplemente damos dos valoraciones importantes. La primera, que la comisión siempre va a ser económica, ya sea porcentual o monetaria, por un lado. Por el otro, además de que definitivamente es monetaria, conlleva un nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? Y esta responsabilidad es cumplir una meta establecida, ¿no? Si no, pues no te pagan. Así de fácil, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el incentivo? El incentivo puede que sea económico, como puede que no, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Un incentivo dentro de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Puede ser, yo qué sé, medio día libre. De alguna manera esto se llega a monetizar, pues, ¿no? Efectivamente. Pero si hablamos en el tema comercial y de ventas, yo te pago una comisión por cada 10 máquinas que tú vendas, un 20%, ¿no? Estamos hablando de una parte porcentual, monetaria, que la puedo efectivizar con el pago de mis honorarios, ¿no? Y el incentivo puede ser simplemente, tú vendes 10 máquinas, te doy tu comisión, pero si superas, yo qué sé, las 15 máquinas, te voy a dar una máquina de regalo. Esa máquina, si quieres, la vendes, si quieres, la regalas, si quieres, la usas, ya verás tú qué haces, ¿no? Entonces, a eso se refiere el incentivo como tal, ¿ya? No está mal, ¿no es cierto? Cada empresa maneja a su manera sus cosas,
no es demasiado complejo. Sin embargo, de hecho, como función financiera, ¿no es cierto? Está directamente involucrada con el sistema de incentivos y sanciones dentro de la organización. Y de hecho tiene que estar establecido dentro de los estados financieros. ¿Por qué? Porque tiene que estar presente, ¿no es cierto? Y saber cuánto vas a pagar y a quién, ¿no? Entonces, bajo este concepto, em, el desarrollo de la función de incentivo va a ir a otros elementos adicionales, al ser humano, a la persona, obviamente a una individualización de saber cuánto estás dispuesto a pagar y cuánto quieres cubrir de tus objetivos y cuánto quieres superar esos objetivos, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros aclaremos que la función de incentivo es importante, pero fundamentalmente tiene que estar establecida dentro del estado de resultados y de hecho, o sea, eso es algo innegable que definitivamente tiene que estar contemplando el que se llama el ser humano, ¿no? El ser humano que de alguna manera, sí, mantiene su estatus y su forma de trabajo y su forma de vida, si queremos llamarle, gracias al elemento del incentivo. Creo que a todos nos gusta sentir incentivo de alguna u otra forma, ¿no? En realidad, el hecho de que trabajemos bajo un sistema de comisiones e incentivos es bastante atractivo desde el punto de vista comercial, ¿no? Sin embargo, definitivamente el hecho de manejar, digamos, incentivos de una u otra forma, pues sin duda alguna ayuda, ¿no es cierto?, a que las empresas propiamente dichas vayan trabajando de manera armónica, si queremos llamarle. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tenemos la función de control, ¿no? Como función de control, definitivamente el hecho de que ya habíamos mencionado, de que una cosa es que yo planifique y otra cosa es que, mm, que ejerza control, en realidad no es tan así. En realidad, la función de control y la función de planificación van directamente de la mano, sin duda, ¿no? Yo no puedo controlar algo que no he planificado, ¿no? Ahora, si hablamos de la planificación propiamente dicha, sin duda alguna la planificación tiene ciertos principios y uno de ellos es la flexibilidad. Quiere decir que si no puedes hacer algo, tienes un margen como para poder salirte hacia arriba o salirte hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, existen muchas formas y ustedes como contadores públicos saben, ¿no?, que las formas como para poder hacer una adecuada función de control, pues definitivamente acompañan, sin duda alguna, a saber y controlar, valga la redundancia, en qué estoy fallando. ¿Ya? Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de control que existen? Licen, buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Eh, ¿Cómo está Licen Chavarría? Le habla. Licen, al corto plazo y a largo plazo. Sí, más o menos está bien, pero son tres y tienen un nombre técnico. A ver, a ver, a ver. Mm, ujú, ujú, ujú. Licen. Adelante. Buenas tardes, Licen. Sería el control preventivo, el cual se aplica antes de que ocurran los problemas. Después sería el control concurrente. Mm, Este sería el que se realiza durante de la ejecución de ciertas actividades de una empresa. Mm, Después también sería el control correlativo, el cual se aplica después de que ocurran los problemas. Esto sería para corregir y evitar que se repitan estos
estos problemas, ¿no? En una empresa. No sé si estoy bien. Correcto, correcto. Muy bien. O sea, hay diferentes denominativos, ¿no es cierto? Un control previo o control preventivo, sin duda alguna. Un control recurrente o concurrente que pasa durante, ¿no? Y en cualquiera de los casos se puede presentar un error, ¿no es cierto? Y finalmente existe el control de retroalimentación. En este caso en particular, dentro de un control de retroalimentación, sin duda alguna, nos dice que nosotros tenemos que ver los errores que han sucedido, que no los pude controlar durante el preventivo ni el concurrente, y lo que quiero es evitar de que existan más errores y que se vuelvan a cometer los mismos, ¿no? Entonces, la función de control es tan importante, pero tan importante, que definitivamente me ayuda pues a prevenir para futuras situaciones que algo pueda salir mal, ¿sí? Entonces, bajo este concepto es importante que trabajemos estos elementos fundamentales, ¿no es cierto? La función de control es importantísima. Tenemos, como les decía, esos 3 tipos de control. El control previo que me ayuda a anticiparme. El control recurrente que se hace constantemente a cada pasito chico, ¿no? Y obviamente el de retroalimentación que me ayuda a ver qué errores cometí y qué no debo cometer. ¿Ya? Muy bien. Quiero ponerles un cortito video, ¿no? En el que vamos a ver un poco y que va a ahondar un poquito más sobre las funciones de la gestión financiera. Sin embargo, quiero que le pongan atención por qué en particular. Porque en realidad una cosa es hablar teoría y otra cosa muy distinta es aplicarla a la práctica, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hablar sobre las funciones de la administración financiera y vamos a entrar a algo mucho más técnico. Ya, y me gustaría que le pongan atención porque lo vamos a discutir. Adelante, empezamos. Esta es la tercera parte del tema. La función de la administración financiera puede describirse tomando en cuenta 3 cosas: el papel que juega dentro de la organización, su relación con las funciones de economía y contabilidad y las principales actividades que recaen en el gerente financiero. De acuerdo a estas 3 cosas, podemos ver cuál es la función de la administración financiera dentro de una organización. En las empresas pequeñas, la función financiera está incluida o es parte del departamento contable, pero a medida que las empresas van creciendo, esta función financiera se desprende del departamento contable y forma el departamento de finanzas, que ya es totalmente independiente del departamento contable. Las finanzas se relacionan con la economía y con la contabilidad. Con la economía, ¿por qué? Porque el gerente financiero debe conocer el entorno económico de la empresa. Debe manejar las bases de la economía para poder así dirigir a la empresa. Por ejemplo, conocer la teoría de maximización de utilidades, costo-beneficio, etc. Y las finanzas se relacionan con la contabilidad porque las finanzas o el gerente financiero se apoya en la contabilidad de la empresa para hacer los presupuestos, para hacer los planes, etc. En la relación de las finanzas y la economía vamos a ver un ejemplo práctico. Un gerente de una determinada empresa, que es una cadena de tiendas departamentales de alto nivel que opera sobre todo en la costa occidental de Estados Unidos, actualmente está tratando de decidir si debe reemplazar uno de los servidores informáticos de la compañía por uno nuevo y más sofisticado.
capaz de procesar más rápido la información y manejar un mayor volumen de transacciones. El nuevo equipo requeriría un desembolso en efectivo de $8,000 y el antiguo podría venderse a un precio neto de $2,000. Los beneficios totales aportados por el nuevo servidor, medidos en dólares actuales, ascendería a $10,000. Los beneficios generados a lo largo de un periodo similar por el viejo servidor, medidos en dólares actuales, sería de $3,000. Aplicando el análisis de costos y beneficios marginales, Jaime organiza los datos como sigue. Los beneficios del nuevo servidor, medidos en dólares, nos dicen que es de $10,000. Menos los beneficios del viejo servidor, que eran $3,000, nos sale como beneficios marginales $7,000, la diferencia de 10,000 menos 3,000. Ahora, analizando los costos, el costo del nuevo servidor es de $8,000, menos la ganancia derivada de la venta del viejo servidor, que es $2,000, me da como costo marginal $6,000. Si yo quiero obtener el beneficio neto, sería restar los beneficios marginales, que en este caso es $7,000, menos los costos marginales, que son $6,000, y me daría como respuesta $1,000. Como el beneficio neto, que es el beneficio marginal menos los costos marginales, es positivo, entonces el gerente debería tomar la decisión de aceptar la compra de este servidor. Ahora, viendo la relación que tienen las finanzas con la contabilidad, podemos decir ahora qué diferencias tiene las finanzas de la contabilidad. Una de las diferencias es el énfasis en el flujo de efectivo. Y la segunda diferencia es en la toma de decisiones. Si bien es cierto, la contabilidad se encarga de recopilar y presentar datos, las finanzas se encarga de analizar y tomar decisiones. Veamos un ejemplo. Supongamos una persona cualquiera tiene entradas y salidas de dinero en un determinado mes. Supongamos que sus entradas sean pago neto recibido $4,400 y intereses sobre el ingreso $220. En total de ingresos tendría $4,620. Y en salidas tiene alquiler $1,200, pago del automóvil $450, servicios $300, comestibles $800, ropa $750, comida fuera de casa $650, gasolina $260 y gastos varios $425. Sumando todas las salidas de dinero tendríamos $4,835. Vemos que en este caso la persona se encuentra en un déficit. ¿Por qué? Porque el total de sus entradas es menor al total de sus salidas. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es quizás ajustar las salidas, disminuir de repente sus gastos varios, quizás no salir a comer mucho a la calle, etc. Otra cosa que podría hacer esta persona es aumentar sus ingresos, quizás buscando un trabajo extra, quizás comprando algún activo que le genere alguna entrada adicional, etc. Principales actividades del administrador financiero. Una de las principales actividades del administrador financiero es el análisis y la planeación financiera. Y la segunda es la toma de decisiones financieras y de inversión. Cuando decimos que el gerente financiero toma decisiones,
podemos dividir estas decisiones en dos, en decisiones de inversión y decisiones financieras. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las decisiones de inversión las toma el gerente de finanzas basándose en los activos de la empresa. En cambio, las decisiones financieras las toma basándose en los pasivos o deudas de la empresa. ¿Qué es la administración financiera? Vamos a definir el aprovechamiento de los... Perdón, no sé qué ha pasado. Voy a recuperar el video. ¿Me van a dar un segundito, por favor? No sé qué ha pasado aquí. Esta es la... y con la con... Ya, ahora sí, les vuelvo a compartir. Falta un minutito, no es más. Podemos dividir estas decisiones en dos, en decisiones de inversión y decisiones financieras. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las decisiones de inversión las toma el gerente de finanzas basándose en los activos de la empresa. En cambio, las decisiones financieras las toma basándose en los pasivos o deudas de la empresa. Bien, con esto se acabó. Quiero escuchar sus opiniones, quisiera escuchar un poquito, una breve retroalimentación de lo que se acaba de mencionar en el video. Vamos con Esther Lazarte. Esther está por ahí. Elizabeth pasa. No está. Claudia, no. Zaida Ibáñez, por favor. Wow, creo que no está nadie. Víctor Patti. Diego Ancasi. Carmen Rojas. Una retroalimentación sobre el video, les había dicho. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, bueno, recabando, ¿no? Con el video que hemos observado, puedo dar mi opinión de que nos hablaba, ¿no? De que la contabilidad en cuanto a conlleva, en cuanto a los números, ¿no? En cuanto a los estados financieros para saber las utilidades de nuestra empresa. Ahora finanzas se trata de la toma de decisiones. También había escuchado de que debemos de hacer lo que es
un parámetro, ¿no? En nuestros gastos, en nuestros ingresos, para no tener un déficit, ¿no? Si es que gastamos más, tenemos que tener más ingresos. El caso que habíamos visto en el video de un sujeto, ¿no? Que creo que gastaba más de lo que ingresa, de lo que ganaba y lo que sugería, ¿no? El que nos estaba hablando en el video era que pueda conseguir un trabajo extra. Bueno, eso pude recaparar del video, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Porque estamos, Licen, yo, a ver, Fabiola. Fabiola, ayer me llamó Licen y no pude, justo estaba con mis chiquitines, para disculpar, Licen. Ya. Un poquito para explicar, o de lo que explicaba el video, hace hincapié en el funcionamiento, ¿no? De la administración financiera en las empresas. Creo que al último recalca mucho en las actividades de la administración, dice que son dos, ¿no? El análisis y la planeación financiera, eh, que era analizar la situación financiera de la empresa y desarrollar planes para alcanzar sus objetivos financieros de la empresa, ¿no? El otro también que me noté que es que mencionaba es la toma de decisiones financieras y de inversión. Esto nos decía que era para tomar decisiones de cómo invertir el dinero en la empresa y cómo financiar sus propias operaciones. También nos hablaba de la administración. Nos decía que es una función importante en cualquier organización. El gerente financiero juega un papel crucial, nos decía, ¿no? En el análisis de la situación financiera de una empresa. Perfecto, perfecto. O sea, hay una diferencia, ¿no? Entre finanzas y contabilidad. ¿Cuál será la función más importante? ¿Cuál creen ustedes o las dos son importantes? Dicen, yo creo que son importantes los dos, pero la que lleva la responsabilidad para ejecutar la contabilidad. Claro, es el ejecutor en todo caso, ¿no es cierto? Ajá, sí. Muy, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bajo este concepto, ¿no? El hecho de trabajar el elemento vital, ¿no es cierto? Que en este caso es el dinero, ¿cuáles serán cómo les diré? Además de las funciones, los beneficios de una adecuada gestión financiera. Si es que los hay. Listen, querida, ¿puedes repetir otra vez, por favor? ¿Cuáles serán los beneficios de una adecuada gestión financiera? Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Bien, los beneficios de una adecuada gestión financiera, donde seguramente se ha llevado toda la gestión adecuadamente, llevando el control de lo más que todo de los gastos y los ingresos, es el capital que va aumentando. Ya. ¿Pero qué más? ¿Quién es el más beneficiado? El empresario. Dicen, ayer vimos, ¿no ves? Como un ciclo que la contabilidad nos generaba, y una compañera lo dijo muy bien anteriormente, que la contabilidad era el punto de partida para poder tener un buen análisis financiero, para poder tener números claros y poder tomar ciertas decisiones, ¿no ves? Por supuesto. Entonces, pienso que, o sea, a lo que usted se refiere ahora,
cuál es el beneficio, es que tenemos realmente menos opción a error, o menos opción de poder equivocarnos. ¿Por qué? Porque contamos con un análisis certero de la empresa, sabemos qué números estamos manejando. Si estamos en números rojos, no nos vamos a lanzar y comprar otra maquinaria, por decirle, ¿no? Entonces, pienso que uno de los principales beneficios es poder mantener los números de manera correcta y el beneficiario sería el emprendedor o el empresario que está manejando esa empresa. Ya. Sí, o sea, en realidad el hecho de manejar adecuadamente la gestión, ¿no es cierto? Nos evita cometer errores, ¿no? Ese es uno de los elementos más importantes. Pero yo les pregunto una cosa, ¿será que el flujo financiero y el desarrollo de la administración y una gestión financiera correcta solamente beneficiará al empresario, a los trabajadores, a todo ello? ¿O hay alguna gente adicional que también se ve beneficiado de alguna u otra forma? Licenciada, Dígame. sí, en realidad la contabilidad y la gestión financiera beneficia pues a todos, ¿no? Socios, proveedores, se maneja el flujo de efectivo, inclusive los balances, ¿no? Los balances son como una radiografía, la situación económica de una empresa, ¿no? Que le ayuda en realidad a tomar decisiones, ¿no? En cuanto a pasivos, ¿no? Hay proveedores, hay obligaciones, inclusive obligaciones tributarias. Entonces, es todo un amplio campo de manejo y gestión financiera, ¿no? Claro, no es nada sencillo, ¿no? Ahora bien, Licenciada, adelante, adelante. buenas tardes. Creo yo también, aparte de ser beneficiados, tanto los agentes internos, los que componen la organización, son beneficiados los agentes externos, ¿no? A quienes se está brindando los servicios o bienes, porque con una mejor organización que la empresa tiene una planificación y administración financiera que le permite bajar costos, brindar un plus en los servicios. Entonces, quienes se ven beneficiados también son los consumidores o agentes externos. Ya, exactamente. O sea, en realidad todo parte de un micro y un macro entorno, ¿no? Licen, Entonces, adelante. disculpe, también estaría beneficiado la parte de impuestos nacionales, ¿no? Porque teniendo una buena gestión, ellos también van a, en la parte de captar lo que es el IVA, IT, el IUE, entonces obviamente van a tener se puede decir, una mejor ingreso también. Por ende, el Estado que también va a poder de esa forma contribuir para poder hacer, qué sé yo, caminos o lo que se utilizan los impuestos que uno también paga, ¿no? Claro. Claro, efectivamente, los agentes tanto internos como externos dentro del micro y macroentorno automáticamente se ven afectados positiva y en algunos casos también negativamente, porque como lo decíamos ayer, ¿no? Hay una economía hacia adelante y hacia atrás y hay que poder que se llama dilucidar en qué momentos esto se ve en gran magnitud o en menor cuantía, si queremos llamarle, obviamente el desarrollo y gestión financiera que pueda ser beneficioso para todos los agentes, ¿no? Para todos los actores. Pero aquí hay otro punto que quisiera destacar. ¿Será que todas las empresas empiezan sus negocios con capitales propios? ¿O cómo será? Listen, yo pienso que no, ya que para empezar algún negocio se necesita, bueno, también dependiendo, ¿no? De qué empresa sería, se necesita un buen capital y yo creo que la mayoría de las empresas empiezan con un financiamiento. Ya, yo creo que sí. No, raro es el que tiene, "Ok, no te preocupes, yo tengo 2 milloncitos para invertir, digamos, ¿no? Lindo sería, pero en realidad eso es poco real, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bajo este concepto, nosotros tenemos que ver que obviamente el préstamo, ustedes saben que a simples cálculos
Yo me presto 10 y en realidad termino pagando 15, ¿no? Entonces, ahora les voy a compartir mis diapositivas para que podamos analizar un poquito estos efectos de la gestión financiera con el tema del desarrollo de gestión financiera en el caso de préstamos bancarios, ¿no? El proceso de gestión financiera va a iniciar por la necesidad, ¿no es cierto? Necesita saber cuánto necesita para operar. Yo necesito 10.000, perfecto. ¿Y cuánto tienes? Tengo 4. Entonces busco una alternativa para poder generar un método de financiamiento, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos del modo de financiamiento, desde todos los puntos de vista, ustedes saben que existen distintas formas de hacer los cálculos de los préstamos bancarios. Entonces, obviamente nosotros podemos hablar del método alemán, el método francés, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el que más utilizaríamos? ¿Cuál utiliza la banca boliviana? ¿Ustedes saben? Nadie. Bueno, en realidad depende mucho de la banca y depende mucho del tipo de préstamo. Si es un préstamo de libre consumo, digamos, tiene una forma de pago y una forma de amortización. Pero si tenemos un préstamo, digamos, para operaciones, ahí puede llegar a variar y cambiar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a entrar en el tipo de financiamiento, el método de financiamiento con el cual se trabajaría, que no es tan complicado, ¿no? Pero en realidad, eh, ¿cómo les diré? No es tan complejo, pero a veces se complica un poco, ¿ya? Nosotros, yo personalmente considero que existen dos fundamentales, que es el método alemán y el método francés. El método americano no es tan así, pero precisamente ahora vamos a hablar un poquito, les voy a mostrar un video sobre los tipos de amortización y métodos de financiamiento que existen, ¿ya? Entonces, quisiera que vean esto y ustedes me digan con realidad, porque yo creo que tanto ustedes como yo, todos tenemos préstamos de una u otra forma, ¿no? Y por algo, por una u otra cosa también. Puede ser para una casa, puede ser para el negocio, puede ser para un auto, lo que sea. Pero en definitiva, este concepto del préstamo propiamente dicho, tiene tres tipos, tres métodos de amortizaciones para dentro de las tablas de amortización. Tenemos los tres más importantes, que es el alemán, francés y americano. Considero que los más usados son el alemán y el francés. Y estoy segura que al ver este tipo de forma de amortizar, ustedes se van a dar cuenta con cuál están trabajando, si es que así lo están haciendo. Vamos viendo, por favor. Bien, en esta oportunidad vamos a ver las clases de amortizaciones y un caso práctico para cada una de estas. Para empezar, vamos a conocer qué es la amortización. La amortización es cuando el deudor da al prestamista, es decir, a una institución financiera, un reembolso de dinero otorgado por este último a un plazo convenido, y este reembolso se da con las tasas de interés que pueden ser fijas o variables previamente acordadas en dicho contrato. Los tres factores más relevantes para un proceso de amortización son el importe del préstamo, es decir, cuánto es la cantidad que nos van a otorgar la institución financiera en este caso, el tipo de interés, ya sea anual, mensual, fija o variable, y el plazo establecido no para pagar la deuda, o sea, la cuota mensual que se va a reembolsar con el fin de extinguir la deuda al final del contrato. Vamos a ver cuántas clases de amortizaciones existen. Las clasificaciones de la amortización están constituidas por tres clases. La amortización con cuota constante, que también unos lo llaman método, la de interés constante o método inglés, la amortización de cuota creciente o también llamado método alemán. Para empezar, vamos a ver la amortización de cuota constante o método francés, con la cual nos indica que esta amortización es cuando, como su mismo nombre nos dice, es la cuota constante, es decir, que el dinero se distribuye por periodos entre los intereses y el capital amortizado. Para entender un poco mejor de este tipo de amortización o de esta clase de amortización,
Vamos a ver un caso práctico. Bien, vamos a desarrollar el primer caso práctico para el método francés, donde nos dice que las cuotas son constantes. Pues bien, vamos a suponer que una empresa hace un préstamo de 10.000 soles y el contrato que se hace es por 6 cuotas mensuales, es decir, va a durar 6 meses este préstamo, a una tasa efectiva mensual del 5%. El contrato se hizo para pagar las cuotas mensuales a final de cada mes, entonces vamos a trabajar con las anualidades vencidas. Y las anualidades vencidas están establecidas por la siguiente fórmula, donde nos da el préstamo, el valor presente, es igual a las anualidades, también lo conocen como otras, como las cuotas o las rentas que se va a pagar mes a mes, por el 1 más la tasa que nos da de las cuotas, elevado al número de cuotas menos 1 sobre la tasa, por la multiplicación de 1 más la tasa elevado a las cuotas que nos da el préstamo. Yo ya le he calculado, en este caso la incógnita sería las cuotas o las anualidades, también como otros lo conocen la renta, y nos da que vamos a pagar mensualmente una cuota de 1970.17. Entonces vamos a hacer la tabla de amortizaciones, y la tabla de amortizaciones, ya tengo la tabla, donde la tabla está encabezada por el número de cuotas, la cuota en sí, el interés que se va a pagar de este préstamo, la amortización, el saldo insoluto y la deuda extinguida que se va a dar mes a mes de este préstamo. Vamos a ver cómo se aplica o cómo se desarrolla esta tabla para este dicho caso, que es el método francés. Tenemos 6 cuotas, vamos a empezar de la cuota 0 porque las cuotas van a pagar a final de mes. La cuota 0, tenemos la cuota para empezar ceros, el saldo insoluto es el préstamo de 10.000 soles, ¿no? Como la entidad saca o adquiere dicho préstamo, la deuda extinguida también 0. Una vez que en el método francés, como dice que las cuotas son iguales, entonces la cuota que ya saquemos utilizando la fórmula de las unidades vencidas da 1970. Como las cuotas son mensuales, vamos a trabajar con el mismo monto. Solamente vamos a arrastrar y las cuotas serían el mismo monto para los 6 meses. Ahora los intereses. El interés es el 5% del saldo insoluto o del préstamo, en todo caso, que sería de 10.000 soles. ¿Cuánto nos sale? 500 soles. La amortización es la cuota menos los intereses, ¿no? Es la amortización de este préstamo. El saldo insoluto es el saldo insoluto menos la amortización. Y el saldo extendido y el saldo o la deuda extinguida es la deuda extinguida menos la amortización. Bien, conociendo estos pasos solamente vamos a jalar, pero recordemos que el interés es el 5%, por lo tanto va a ser fijo para este caso, para arrastrar en las celdas. Acá no hay ningún problema, vamos a arrastrar. Acá tampoco no hay ningún problema, vamos a arrastrar. Cabe recordar que la deuda extinguida al final de la cuota debe dar 10.000 soles, ¿verdad? Porque es el préstamo que se adquiere a un principio. En resumen, esta tabla está determinada por lo siguiente. Vamos a pagar una cuota total, es decir, por el periodo de los 6 meses más el interés. Vamos a pagar 11.821.5. Vamos a pagar un total de intereses de 1.821 y el préstamo de 10.000 que nos da dicha entidad financiera. Entonces, eso es en cuanto al método francés. Ahora vamos a ver la segunda clasificación, que es el interés constante, o también conocido como el método inglés, donde nos menciona que esta amortización o este tipo de amortización es la cuota constante. También, valga la redundancia, al igual que el interés, no se paga capital hasta el último periodo, es decir, que el capital que se va estableciendo de acuerdo a las cuotas mensuales no se pagará hasta que finalice los periodos del contrato de este tipo de amortización. Vamos a ver el caso práctico para entenderlo mejor. Bien, vamos a desarrollar el segundo caso con el método inglés, donde nos menciona que el método inglés son las cuotas y los intereses son constantes.
Para ello vamos a desarrollar el mismo caso práctico, método alemán, donde el préstamo es 1000 soles, como ya sabemos, las cuotas de 6, el interés del 5%. Acá la tabla de amortización nos muestra de la siguiente forma: el número, la cuota, el interés, la amortización y el saldo, donde el saldo vamos a trabajar con el préstamo adquirido, que es en este caso 10.000 soles. Vamos a sacar el interés, el 5% del préstamo. Como el interés nos dice que es constante para este caso, vamos a jalar, pero para jalar vamos a señalar que las celdas no se muevan. Entonces el interés es constante y para este caso el interés nos da de 500 soles, que es el 5% del préstamo adquirido. La amortización, la cuota para este caso también es constante como el interés, entonces es la misma cantidad de 500 soles, pero cabe recordar que la cuota al final del mes o al final del contrato no va a ser 500, sino el préstamo más el interés que será, es decir, 10.500. Y la amortización, como todos sabemos, es la cuota menos el interés. En este caso, para todos los periodos, hasta el quinto va a ser de 0 y en el último mes ya es de 10.000 soles la amortización. Y el saldo es el saldo menos la amortización. En este caso también va a ser constante y al final del periodo nos dará 0. Entonces este es el caso práctico que se utiliza para el método inglés. Bien, siguiendo con la clasificación, tenemos como tercera clasificación la amortización de cuota creciente, o también conocido como el método alemán. Este tipo de amortización de préstamos es lo contrario al americano, o también al método inglés, ya que su uso no es frecuente a pesar de contar con ventaja de pagar menos intereses totales, pero con respecto a este método la cantidad amortizada de deuda es siempre la misma. Entonces, para entender de qué nos trata esta amortización del método alemán, vamos a desarrollar un caso práctico. Para desarrollar el caso práctico en cuanto al método alemán, donde ya conocemos que la amortización es constante, donde las cuotas mensuales van disminuyendo mes a mes, entonces presentamos ya con el mismo caso práctico de los anteriores ejercicios, pero en este caso vamos a ver cómo es que se desarrolla por el método alemán. El préstamo va a ser igual a 10.000 soles, las cuotas mensuales por 6 meses, el interés también del 5%. Ahora acá una cosa importante, para la amortización constante vamos a sacar cuánto es el monto que se va a amortizar mes a mes. Es básicamente el préstamo entre los meses que va a durar el contrato, en este caso 6 meses. ¿Cuánto nos va a salir la amortización constante? De 1.666.67. Entonces vamos a jalar a la amortización. Como es constante, que no se mueva la celda. Para jalar vamos a poner el dólar, ¿no? Ahí está. La amortización es constante. El saldo ya sabemos que es el préstamo de 10.000 soles y esto mes a mes se va a ir disminuyendo, que es el saldo inicial menos la amortización. Simplemente vamos a jalar y al final el saldo tiene que darnos 0. Ahora el interés. ¿Cómo es el interés? El interés es el préstamo por la tasa, que es el 5%. Cabe recordar que la tasa en este caso, para jalar nomás en las celdas, va a ser fijo. En este caso el interés también va disminuyendo mes a mes, al igual que las cuotas en este método alemán. Cabe recordar que, a diferencia del método inglés, el interés se sacaba solo del préstamo acumulado o del préstamo total en este caso, pero en el método alemán el interés se sacará del saldo que va quedando una vez ya amortizado mensualmente. El saldo que va quedando después de amortizar mensualmente es el saldo inicial del préstamo menos la amortización. Entonces de acá se sacará para el siguiente mes el nuevo interés. Por eso es que nos sale esta cantidad, ¿no? Sacamos de 8.333.33. El 5% nos sale la cantidad de 416.67. Ahora la cuota, para la cuota es fácil determinar, ¿no? La cuota bien sabemos que es la amortización o el interés más el interés.
o al revés, ¿no? El interés más la amortización. ¿Cuánto? De 2.167, 2.166.67. Y en este caso, pues, arrastramos para todos los meses, nos da una cuota total de 1.750. Vamos a pagar un interés de 1.750. La amortización básicamente es un préstamo de 100.000 soles. Entonces, eso es en cuanto al método alemán. Muchas gracias. Espero que el presente material haya sido de útil para todos ustedes. Este desarrollo de este tema lo hice con el único propósito de conocer las tablas de amortizaciones de los diferentes métodos, porque de ahí partimos para hacer algunas contabilizaciones que algunas empresas requieren cuando se hace un préstamo. Bien, muchachos, los escucho comentarios. ¿Cuál consideran ustedes que es el más adecuado? ¿Cuál es el que se utiliza con mayor frecuencia en nuestro medio en particular? Porque hay uno que se utiliza más para el tema de obviamente, ¿cómo les diré? De préstamos bancarios en nuestro medio. Dicen buenas tardes. Solo Adelante. Se perdió. el primer video habrá sido sobre eso. ¿Perdón? Le decía a Lisen que me parece que el que pagamos nosotros cuando sacamos un crédito es el interés sobre el monto. O sea, si sacamos, por ejemplo, $10.000, $10.000 vamos a pagar cada mes cierta cuota, ¿no? Y de los $10.000 se saca, por decir, un 5% de interés. Me parece que ese 5% de interés es el que se mantiene cada mes. Ya. En algunos casos sí, en otros casos no, En desafortunadamente. otros casos se utilizaría el constante, ¿no, Lisen? Claro, depende mucho de la forma y del tipo de préstamo, ¿no? Pero aquí hay un detalle importante. Cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de amortización, sin duda alguna, el hecho de que se maneje una tasa, lamentablemente ya no podemos tener una tasa fija. ¿Cómo se maneja en nuestro medio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha trabajado en banca, tal vez? No, Lisen. ¿No? Ya. No. ¿Alguien tiene una idea? En realidad depende mucho de la modalidad de préstamo que uno vaya a efectuar, ¿no? Especialmente cuando se trata de algún tipo de préstamos, ¿sí? Se lleva a cabo la amortización desde el punto de vista alemán, ¿no? Pero, ¿cómo se maneja en nuestro medio? Te dan una tasa fija durante los 2 primeros años y después se utiliza una tasa más la TRE. ¿Alguien sabe lo que es la TRE? No, no, Lisen. Y justamente por lo que hablaba, ¿sabe qué? Yo eso quería comentarle y eso yo no entendía. Nosotros, por ejemplo, sacamos un crédito, pagábamos 2.000 bolivianos, o sea, pagamos 2.000 bolivianos. Y la primera cuota, Lisen, cuando yo fui a pagar, mi interés era 1.980 bolivianos, dice. Mi interés y 20 bolivianos era a mi capital. O sea, y luego, y no entiendo, porque al final, cuando es la última cuota, por ejemplo, que vamos a pagar, ahí ya el capital son 1.980 y póngale que el interés son los 20 bolivianos, los que pagábamos al principio. Entiendo. Sí. Entonces, eso no entiendo la forma en que ahora calculan el capital, dice. No sé por qué al principio es tan alto, porque el primer mes es casi el 100% lo que se paga solamente interés, ¿no ves?
O al Exacto. menos en el mío, ¿no? En mi cuota que me toca pagar, por ejemplo, el primer mes es puro interés y una mínima parte se va a capital. Lo que pasa es que ese es un método americano, por ejemplo. No es un método americano donde literalmente todo se está yendo a interés y cero a capital. Lo ideal sería siempre que obviamente vaya tu plata al capital, pues eso es lo ideal, pero no es lo real, ¿no? Pero en otros tipos de préstamos, por ejemplo, te dan 2 años a un tipo de perdón, a un tipo de interés que es fijo y después tienes un interés, reduce el interés y aumenta la 3. O sea, llegas a pagar dos tipos de intereses incluso. La tasa 3, por ejemplo, que la establece el Banco Central de Bolivia, se suma a la tasa base en los préstamos con interés variable. Entonces, a veces te dicen, en los bancos te dicen, ¿tú quieres una tasa de interés fija o quieres variable? En realidad, mm, llegas a pagar casi lo mismo, ¿no? Porque ustedes saben que las instituciones financieras nunca pierden. Entonces, el hecho de que tengas un préstamo bancario, generalmente, como les decía, te prestas 10.000 y terminas pagando 18.000. Más o Sí, menos así es la relación. sí, exacto. Es un poquito complicado, ¿no? Pero hay varios elementos. Por ejemplo, hoy en día la TRE está en 2,77, creo, ¿no? Y es decir, que si tú tienes un préstamo bancario, por ejemplo, al 8% como tasa fija, más la tasa variable, estaríamos hablando de pagar un 10,77%. Entonces se suma mucho, ¿no es cierto? Se suma mucho. Y obviamente esta suma, ¿no es cierto? Definitivamente lleva al concepto de que definitivamente el hecho de que tú tengas una amortización, ya sea fija o sea variable, ¿no? Definitivamente no sé hasta qué punto llega a ser conveniente para el usuario, para la persona, ¿cómo les diré? La persona que va a hacer uso del préstamo, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, aquí es un poquito complicado, ¿no? Porque definitivamente, si se trata de empresa, definitivamente las empresas que buscan, buscan rentabilidad. Y aquí tenemos tres elementos importantes desde el punto de vista financiero, que son la rentabilidad, la solvencia y la liquidez. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie? Diferencia entre liquidez, solvencia y rentabilidad. A ver, Johnny Román, tal vez. No está. Rubén Medina, Presente, profesora. adelante. Ya. Bueno, usted está consultando la diferencia entre liquidez, solvencia y rentabilidad. Correcto. Bueno, yo he sacado, igual como toda persona, tenemos pues deuda con el banco, digamos, ¿no? Y ellos siempre nos hacen ese análisis de solvencia y liquidez. En realidad la solvencia pues es la capacidad de endeudarte, es decir, te toman todos tus ingresos que tienen y más todos tus gastos y ellos ven si tener una solvencia económica para poder cumplir con las cuotas que se va a generar del préstamo que te den, digamos, ¿no? Y la liquidez es otro análisis que hacen, porque si una persona tiene otros créditos aparte del que está pidiendo, eso también quiere saber si ese dinero o esa solvencia que ellos están presentando pueden cubrir la deuda que tienen con las otras entidades más
la nueva deuda que quiere adquirir dentro de la entidad financiera, digamos, ¿no? Eso más o menos entiendo entre los dos conceptos, digamos, ¿no? Ya, ya, muy bien. ¿Alguien más? La diferencia entre liquidez, solvencia y rentabilidad. Lice, Adelante. la rentabilidad sería, o bueno, en este caso me diría cuánto beneficio se obtiene en relación con la inversión realizada. Ya, Es un indicador de eficiencia, ¿no? Si tiene ganancias o no. Solvencia sería la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, si tiene, correcto. refleja la estabilidad, ¿no? financiera de la empresa. La liquidez sería, como decía el compañero, que mide la capacidad para cubrir las deudas a corto plazo. Ya, muy bien. En realidad, cuando hablamos de solvencia es la capacidad que tú tienes como empresa o como persona también, porque de hecho, yo, bueno, les digo, creo que nadie dice, ay, me voy a comprar mi casa, ah, ya, perfecto, que están $100,000, digamos, no creo. Yo creo que todos tenemos un prestamillo por ahí, ¿no? Me voy a comprar mi auto. ¿No? Ah, ya, ok, aquí está la plata, como si fueran 10 pesos, ¿no? En realidad nadie lo tiene, no creo. Obviamente con tu trabajo difícilmente vas a lograr solamente eso, ¿no? Entonces, solamente con el trabajo. Obviamente, la solvencia es la capacidad que tienes y de hecho, como bien mencionaba el compañero, pues definitivamente nos lleva a un análisis que nos hace la banca, ¿no? Sobre tu capacidad de pago. Y obviamente lo propio sucede con la banca, digo, claro, para las empresas, saber qué capacidad tiene para poder cumplir con las obligaciones. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro, definitivamente cuando se menciona el criterio de la liquidez, es precisamente el flujo de dinero que tienes como para poder cumplir ciertas obligaciones a muy corto plazo y obviamente que están dentro del presupuesto, ¿no es cierto? Y la utilidad o ganancia precisamente corresponde a lo que vendría a ser el superávit que tenemos luego de ingresos y gastos para saber con cuánto realmente contamos para hacer una posible nueva inversión, para restablecer los flujos y tratar de entrar en un nuevo proceso de, no solamente de retroalimentación financiera, sino también un proceso de retroalimentación desde el punto de vista de inversión. ¿No? Entonces, eso acompaña desde todos los puntos de vista a la generación, ¿sí? de estados financieros. Estos estados financieros tienen que ser lo más sanos y saludables posibles, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque en definitiva, el hecho de que yo maneje una salud financiera organizacional promueve que la gestión financiera propiamente dicha, ¿no es cierto?, acompañe de manera constante la toma de decisiones y obviamente el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Cumplimiento de los objetivos organizacionales definitivamente acompaña otros elementos adicionales, ¿no es cierto? El hecho de una buena proyección comercial, el hecho de trabajar estrategias comerciales de cara a un futuro, yo que sé, de diversificación de segmentos, yo que sé, también, obviamente, la gestión de ventas, definitivamente la gestión de producción. Entonces, de hecho, el manejo, digamos, de cada uno de los conceptos desde el punto de vista de la situación real financiera de la organización, sin duda alguna, ¿sí? Sin duda alguna, nos acompaña, ¿no es cierto?, en todas las áreas de la empresa. Como ayer les decía al iniciar la sesión, es como el dinero es como la sangre del ser humano. Sin sangre no puede vivir, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber desde el punto de vista financiero hasta dónde puedes correr riesgos. Los riesgos comerciales y los riesgos financieros siempre van a estar presentes, ¿ya? Entonces, el hecho de que nosotros manejemos el concepto real, ¿no es cierto?, dentro de lo que viene a ser la parte financiera, nos va a llevar a
¿cómo les diré? A una gestión, ¿no es cierto?, donde cada una de las partes y cada uno de los engranajes organizacionales, pues definitivamente cumplan, ¿no es cierto?, el objetivo organizacional para el cual ha sido creado, ¿ya? No puedo darme el lujo de, ¿qué se llama?, dejar a la ligera y embarcarme en algunas deudas financieras si no tengo ni la liquidez, si no tengo la solvencia. Y hay que saber, obviamente, qué tipo de amortización voy a utilizar. Como nos decía la compañera, es impresionante como tú tienes una deuda y pagas 2.000 bolivianos y solamente 1.900 o 1.980 vayan a interés, ¿no? Hay que negociar con el banco, hay que ver alternativas. A veces la necesidad tiene cara de hereje, no lo voy a negar, pero esto no significa que por una necesidad financiera, ¿no es cierto? No, no, no se pueda, ¿no es cierto? Continuar, obviamente, con la gestión empresarial propiamente dicha, ¿no? A ver, voy a leer un poquito los conceptos que están mandando. Cada uno de estos conceptos es interdependiente, pero tener un buen desempeño en uno no garantiza automáticamente el desempeño de los otros. Yo considero que si no, o sea, desde el punto de vista financiero, si no tienes salud financiera, ningún área va a funcionar, ¿no? Ahora, evidentemente, mm, yo creo que sí garantiza más bien. ¿No? Si yo no produzco, si el área de producción no produce, no va a ingresar plata, porque no vas a poderla vender. Entonces los vendedores se van a quedar sin sus comisiones e incentivos y obviamente no va a entrar plata, no vas a tener para pagar sueldos. Entonces, yo considero que sí, más bien están directamente proporcionales uno con el otro, ¿no? Pero obviamente cada cual está en la libertad de tener un propio criterio al respecto. Pero la gestión independiente de la liquidez es literalmente imposible, ¿no? Literalmente imposible. Pero, ¿qué sí se puede hacer? Tomar previsiones, sin duda alguna. La previsión, en cualquier caso, es la clave para cualquiera de estas situaciones. ¿Por qué les digo? Porque si yo me anticipo un poquito, no quiere decir que me vaya a enloquecer pensando en qué podría o qué no podría suceder, obviamente, ¿no? Pero sí puedo generar una previsión de forma tal que definitivamente haga una gestión. ¿Para qué? Para que se cumpla con los objetivos organizacionales y cumpla con todas las áreas de la empresa. Yo creo que el dinero sí puede garantizar el funcionamiento global de la organización en todas sus áreas, ¿no? Pero obviamente cada uno es libre de tener su propia gestión, ¿no es cierto? Bien, con esto hemos concluido la segunda sesión correspondiente a la unidad. Ustedes van a tener algunas actividades que tienen que realizar en la plataforma, como siempre. Sin embargo, esto no significa, ¿no?, que tengan que autoflagelarse constantemente, sino más bien tratar de hacer las cosas lo más tranquila posible, divertirse, luchar por el sueño por el cual ustedes están trabajando. Ya han avanzado bastante. Yo no recuerdo cuánto tiempo ya creo que conmigo han visto la primera unidad, pero desearles lo mejor, ¿ya? Dicen, Carmen, dígame, buenas Carmen, tardes, disculpe, Licen. Yo le tenía una pregunta desde anoche y ya dígame. como me llegó gente no pude hacérsela. Licen, en cuestión de cuando nosotros queremos poner un emprendimiento o algún negocio chico, por ejemplo, yo me tengo que ir a un negocio en el cual yo tenga conocimiento de aquello o puedo irme a un negocio en el cual no tengo conocimiento de ello y tendría que contratar una persona que conozca del negocio para que lo atienda. Por ejemplo, le doy un ejemplo que no le hago tampoco. Por ejemplo, yo sé hacer ¿cómo le digo? Todas estas cosas para fiestas, centros de mesa,
los murales, ¿no? Tengo esa idea más o menos. Entonces yo tengo ese conocimiento. En base a eso yo puedo ponerme a alquilar sillas y mesas, póngale, hacer la decoración, hacer los centros de mesa, porque yo tengo conocimiento en eso y yo sé, y puedo hacer la decoración, puedo hacer todo eso, puedo poner una pequeña inversión en ello o me puedo ir por el otro lado de poner una estación de servicio, por ejemplo, en la cual mayormente se trabajan los hombres, ¿no? El cambio de aceite, lubricantes, el uno, el otro, o invertir en lo otro. Claro que en lo otro no tengo conocimiento, no soy. Bien, Carmen, muy buena la pregunta y la consulta, ¿no? Desde el punto de vista del emprendimiento. Mi criterio es que las capacidades son ilimitadas, por un lado. Sin embargo, en algunas cosas considero que zapatero a tu zapato, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Que si yo sé hacer centros de mesa y todo ese detalle, digamos, armónico para un evento, e invierto en el alquiler de esto, es mucho más realista que meterme con centros de mesa y que por fuera esté viendo una estación de servicio. Ni la una ni la otra la voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque no se complementan, ¿no? Una va a ir de la mano de la otra. Yo le diré, por ejemplo, a Carmen en este caso, que el tema del alquiler de mesas, sillas, sombrillas, platos, yo que sé, cubiertos, lo que sea, definitivamente es un buen negocio, pero si usted puede complementarlo con algo, ¿no es cierto? Con algo que sea, como por ejemplo sus propios centros de mesa, es mucho mejor. Pero ya meterle a una estación de servicio, yo la verdad tendría mis peros, y no por el hecho de ser mujer, digamos, ¿no? Sino porque no sé. Y si contrato a una persona que sí lo sepa, me puede tomar el pelo, ¿no Sí, es cierto? A mí exacto. me ha pasado, yo tenía un negocio hace años, hace unos 15 años, y tenía una platita para invertir, y con todo el sueño del mundo, ¿no es cierto? Invertí, pero yo no sabía del negocio, simplemente estaba Exacto, ahí administrándolo. Y la exacto. verdad es que el operario ha hecho lo que le ha dado la gana con mi maquinaria, con las mermas, ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo pensé, yo sé que las capacidades son ilimitadas, yo sé que yo puedo hacerlo todo, o sea, todos podemos hacer cualquier cosa, pero en algunas cosas de especialización es mejor zapatero a tu zapato nomás. Sí, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí. Si a mí me hablan de un proyecto educativo, por ejemplo, le meto. Pero si me Ujú, dice, por ejemplo, me gusta tejer, pero con seguridad no haría cosas para vender. No. O sea, si yo tejo es para mí, digamos, ¿no? No me ujú, pondría a hacer un negocio de esto porque me gusta tejer, pero en mis ratos libres no lo utilizo como mi fuente básica de ingresos, digamos, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que en algunas cosas vale la pena nomás zapatero a tu zapato, y si se puede invertir, hay que ir inicialmente a lo seguro. Después de a poquito se puede abarcar otros ámbitos, ¿no? Ah, ya, claro. Ok, gracias, Licen. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Adelante. Lice, buenas tardes. Buenas Una tardes, Ros. consulta antes que terminemos, por favor. Sí, Necesito que sea mi voz. dígame. Escúcheme, la anterior semana, bueno, un sábado pasado estábamos pasando el tema de presupuesto. Mi querida Lice, yo asistí a clase, presenté las tareas, todo. Estaba rindiendo el examen y me llegó gente al kinder que yo manejo, ¿ya? Me llegó gente a mi kinder, mamás que querían hablar conmigo y bueno. Yo, mi querida Licen, acababa de entrar para rendir el examen. Licen, querida, yo le di atrás y dije, ay, me llegaron estas mamás, le di atrás y dije, bueno, ahorita se van y yo lo hago, ¿no? Licen, Dios es testigo y la plataforma, no entré a más preguntas, me quedé en la número 1 y le di atrás, o sea, yo por tonta le di atrás y me quedé sin la opción de dar el examen. Lo reporté en ese momento a los números que tengo, ¿no? Y una señorita muy amable me dice, comuníquese con la licen, Micaela, le explico el asunto y me dice que negativo, o sea, que no se puede y que perdí el examen. Licen, ya lo perdí, o sea, ya
ya no quiero ni que hay, o sea, voy a tener que repetir la materia, todo lo que usted quiera. Pero no podemos ser tan cerrados, pues, Lice. O sea, yo vivo en el rincón del mundo, Santana. Mire, ahorita hay un viento que cada vez que ocurren estos vientos y todo, Lice, se corta el internet, ¿ya? Entonces yo tengo que estar en el árbol buscando señal más o menos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si realmente fue una emergencia y lo tuve que cerrar? Bueno, ¿y a qué me voy? Dicen que no podemos ser tan cerrados, ¿me entienden? Y ellos me dicen, es que si yo le doy la opción a usted, le voy a tener que dar a todos los compañeros. Yo le digo, pero verifique cuánto tiempo estuve yo en la plataforma. Dicen, no fueron más ni de 3 segundos. Lo abrí el examen, me llegó esta gente y porque le di atrás, yo dije, pucha, a ver, las atenderé porque de paso son 40 minutos que nos daban, 45, una cosa así. ¿A qué me voy, mi querida Liz? En que ocurren situaciones que no están en nuestras manos, ¿me entiende? ¿Y a qué me voy? Pienso que deberíamos ser escuchados un poco y bueno, decir, ay, o sea, a ver, veré, ¿no? Veremos, revisaremos la plataforma, si esta chica entró, no entró, si revisó las preguntas, porque yo pienso que ese es su temor, o sea, que haya revisado todas las preguntas y que quiera dar un buen examen. Pero dicen, no podemos ser tan cuadrados. No. Mire, yo ayer tenía que llevar al médico a mi hija. Todo el día estuvo con fiebre, noche anterior también, estaba en una peste feísima. Yo creo que es por el tiempo. Por eso le pedí eso, le escribí eso, porque no podía dejar de llevarla tampoco, ¿me entiende? Ya lo perdí, Lice, perdí presupuesto, o sea, ya no importa, pero no podemos ser así. Ya, le agradezco. Pienso, Licen, y ¿sabe qué? Y me alegra que esta materia la pasemos con usted porque usted es una de las, como decía ahorita, ¿no? Creo que pasamos desde el inicio con usted. Entonces hay como que más relación, digamos, ¿no? Como que hay un poco más de relación, Licen Jimena. Entonces, sea mi voz, por favor, y no con el hecho de tachar a la Licen Micaela ni nada, pero podríamos ser un poco más flexibles con ciertas cosas, pues no es que todos los días le digo, ay, ¿sabe qué? Vi el examen y me puede volver a dar otra opción. No es así. Es cierto, Licen, sí, por favor, creo que la compañera habló a nombre de muchas de nosotras, porque me ha pasado también, Licen, me ha pasado. Pero es que no nos dan respuesta, Licen. Entonces no sabemos cómo vamos en esa materia, si estamos bien, si estamos aplazadas, si tenemos que volver a pagar el curso, si nos van a habilitar algún examen, porque Licen sabe que lastimosamente nuestros reclamos se van al aire, Licen. Nadie nos da respuesta. Y como dice aquí la compañera, es la única con quien podemos hablar, es con nuestros docentes y con usted, pues, ¿no? Que como acaba de decir la compañera. Licen, yo tengo dos nos dio desde materias. la primera materia. 2 materias de arrastre tengo yo, que pagué mis 75 bolivianos para el tutorial de estadística y una más. Licen, he mandado mis comprobantes. Como dice Carmen, no tenemos respuesta. Yo entiendo, todos vivimos atareados, o sea, todos, Licen. Y ellos también tienen mucha razón, que muchas veces nos mandan comunicados y nosotros o sea, no estamos ahí leyendo y cumpliendo y qué sé yo. Licen, hay tantas cosas, pero no, yo a qué me voy, que no tendríamos que ser tan cuadrados, ¿me entiendes? Tan cuadrados de decir, ahora tengo una compañera también que la pobre viene del salar de no sé dónde a pasar clase, muchas veces está en el micro, ella escuchando, o sea, dicen, son cosas pues que estamos tratando de salir adelante, no quiero darles toda la responsabilidad a ellos, pero deberíamos escuchar un poco más el otro lado, digamos, ser un poco más empático y decir, a ver, bueno, ¿a qué le pasaría a esta cristiana? O sea, yo le expliqué ese instante que me pasó lo de la plataforma, Alice, justamente para evitar eso y no perderla la materia, ¿me entiende? Estuve en clases, presenté tarea, o sea, todo lo hice. Me tocó dar el examen, se presentó esta situación y bueno, pues la perdí igual, o sea, en vano, Alice. Hay un detalle aquí. O sea, yo trato de ser siempre lo más, ¿cómo les diré? Ay, no encuentro la palabra. ¿Parcial? Imparcial, más bien. Imparcial. Imparcial, ¿no?
Pero aquí hay un detalle y les voy a decir como docente y como amiga, ¿ya? En primer lugar, eh, las entiendo. O sea, yo la verdad es que desde el punto de vista docente, yo tengo que trabajar en base a la política de la fundación y de la universidad, ¿no? Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, tú abres tal fecha, o sea, nosotros mandamos un cronograma, ¿no? De actividades. Y entiendo que les pasan un comunicado, es decir, que hay un tiempo prudente como para hacer el examen, o sea, la evaluación. Eso por un lado. Por el otro, em, no quisiera adelantarme a pensar que he perdido la materia, porque de hecho hay un examen de reevaluación. ¿No han visto esa alternativa? Sí, ¿Y Licen, sabe qué, hemos Licen? visto, ¿Sabe qué? Perdón, Carmen, un pero no han minuto. ¿Sabe qué, salido. Licen? Yo me entré a la plataforma día antes, porque trato de no estar loca ese rato, digamos, ¿me entiende? De que se cumplió la hora y que yo, o sea, no, trato de estar tranquila. Y fue la casualidad que justo llegaron estas mamás. Esa opción que usted dice, no la he visto, Licen. Yo les Sinceramente, no, sugiero no la he echarle visto. una revisadita, ¿no? Eso, yo primero, antes de decir que he perdido la materia, tengo que agotar todos los recursos, ¿no? Y uno de los recursos importantes en este caso es el proceso de reevaluación, ¿no? Entonces, ahí tengo una alternativa más como un segundo turno, pero solamente aplican las personas que tienen un promedio superior a 40 puntos, por si acaso, ¿no? Si tengo 41 y aplico y puedo dar la reevaluación sin problema. Entonces yo sugiero, para empezar, agotar ese recurso adicional. En segundo lugar, el tema del tutorial que usted menciona, no sé, ¿de qué materia es? Licen, yo tuve problemas muy serios y familiares cuando pasé estadística. Le estoy hablando de hace tiempo atrás. Estaba por dejar la licenciatura, después me animé, entré a la otra materia porque perdí en realidad estadística y otra. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero fueron las dos seguiditas. Entonces me dijeron, tienen que cancelar los 75 bolivianos para que se le dé el tutorial, no sé qué, no sé qué. Tengo los chats, tengo todo de que ya lo cancelé, ya me puse al día, tengo las mensualidades al día. Lidia Echevarría es testigo porque yo, no vas a entrar, no, hermana, mira, ahorita no puedo, no sé qué. Ya, entonces tengo los tutoriales. Sí, comuníquese con tal persona. Señorita, esta es dinero, es para el tutorial de tal y tal materia. Licen, hasta el día de hoy obtengo respuesta y le estoy hablando que eso ha sido marzo más o menos. Yo entiendo que son muchos grupos, o sea, entiendo de verdad muchas cosas. Y a veces me da hasta pena porque cada una con su trabajo, cada una con sus cosas y llegan las 10 de la noche y yo entiendo. Pero es marzo, dicen más o menos, ¿me entiende? Y ya con esto más de esta última yo dije, no para salirme, ¿no? Sino que, no pues, tratemos de ser un poquito más abiertitos, digamos, ¿no? O sea, escuchar, no sé, o es primera vez que solicito esto, ahora ya que todos los meses, no, oye, me habilito otra vez porque lo perdí el examen, o sea, tampoco, pues, ¿no? Claro, 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 es algo excepcional. A ver, yo voy a hablar con la encargada y bueno, obviamente con la coordinación general sobre este tema. Lamentablemente estos días no va a ser posible porque ella está de duelo. Entonces no se va a poder mucho. Pero de cualquier manera voy a transmitir y de hecho nuestra moderadora en este momento, Natalie, está escuchando el reclamo que ustedes están realizando, o sea, no se va a quedar en el aire. De Por cualquier favor, manera, Licen. no se preocupen, vamos a ver qué se puede hacer, pero vuelvo a repetir, yo creo que hay que agotar los recursos. Si hay la reevaluación, ¿no es cierto? Definitivamente me parece que es una buena alternativa para no perder la materia. ¿Ya? Sí, sí, Licen, se Lice, que habían yo le mandado agradezco. comunicado. Licen, al respecto que hablan las compañeras, gracias Rosa por hacernos recuerdo. Licen, discúlpeme la palabra, nadie nos da la importancia. Yo lo único que puedo hablar con la licenciada
Paola, que siempre es una profesional, está, le digo, Licen, ¿será que puede? Sí, deme un ratito, le hablo. La única que después que queramos a preguntar, nadie nos da la importancia, Licen, ¿cierto o no es cierto, compañera? Hay Sí. una muy gentil, dicen, no sé su nombre, pero es, La diga Paola que es muy la que atiende, gentil, sí, sí. muy Pero gentil, después mire, ¿por qué no nadie. hace tal intento? ¿Por qué no voy aquí? Sí. ¿Por qué no consulta allá? Hay una, y yo me voy a encargar de averiguar el nombre también, diga que muy gentil ella, pero bueno, no todos somos iguales, bueno, y gracias Lidia porque muchas veces ella le ha tocado en el bus o cualquier cosa, perdiendo muchas veces también clase, pero creo que cada uno, Carmen, mire, Carmen que siempre la escucho, hay un señor Patsy también que siempre lo escucho, creo que ponemos, Licen, ese granito para tratar de salir adelante, pues, ¿no? Y aunque a veces parecemos muchachos y lo entiendo, no es culpa del otro lado, o sea, pero ahí está el pero de tratar de la empatía un poquito nomás, Un Licen. poquito más de flexibilidad. Ya. Por favor, dicen que nos entiendan, todos tenemos problemas, ¿no? Por favor, que sean para estar en armonía, todo, que nos pueden así, solo que le podríamos Por decir tal vez es favor, todo, pero Listen, para saber que no nos hemos aplazado y que no estamos en vano. Muchas gracias, Listen, por escucharnos. No hay Sí, problema. Listen, En acotando a realidad lo que nada está dicen mis perdido al compañeros. 100%, ¿no? Nada está perdido al 100%. Por eso les digo que tienen que agotar recursos. ¿Ya? De cualquier manera, vuelvo a repetir, no tengo ningún inconveniente de darles una manito, ¿no? Y que obviamente este pueda solucionar este punto. ¿Ya? Vamos a dar la información correspondiente a quien corresponda, no hay problema. Y obviamente, Natalie está escuchando en este momento y va a transmitir de igual manera. ¿Ya? Dicen, disculpen, un favor por más. favor, dicen Natalie, si está escuchando, por favor, no se va a olvidar, dicen. Ya. Una consulta más o una observación. Yo, por ejemplo, para la materia de presupuestos, por motivo de trabajo, tuve que pedir licencia. Posterior a eso, en la plataforma, los videos de la clase, desgraciadamente, hasta la fecha del examen, o bueno, de casi todas las materias que se hacen las clases en la plataforma, nunca se han subido directamente. Entonces, yo en este caso me he ido a la parte, los videos de las clases dentro de la plataforma. Yo no he podido pasar presupuestos y quería obviamente entrar para poder revisar y nunca se subieron. Y no es solamente de esa materia, sino de varias materias que se han ido dando las clases en la plataforma. No habilitan, ¿no?, los videos de las clases. Sí se habilita. Sí. Nosotros, como les digo, mandamos todo el material y se carga automáticamente, ¿no? Pero sale, o sea, yo lo que he entrado varias veces y no soy de la única materia, siempre sale error, error, error y no carga para poderlas ver. Sí, no sale, Listen. Licenciada, buenas tardes. Perdón. Dígame. Acotando a lo que todos los compañeros indican, creo que cada uno de nosotros tenemos una duda, una consulta, inquietudes que tal vez le estamos retransmitiendo en el horario que usted nos está brindando. Creo que radica esto desde el momento o inicialmente desde que nos han bloqueado el equipo, el grupo donde podíamos hacer las consultas, que si bien no nos daban respuesta, por lo menos nos buscaban una solución al escribir o al ver nuestros chats. El mes pasado hemos tenido un pequeño percance para una cancelación de una convalidación que nos exigían y creo al ver tanta respuesta de todos los participantes se nos ha bloqueado el grupo y ahora era el único medio donde nosotros podíamos ser escuchados, tal vez de manera más en conjunto y que ahora no lo podemos hacer. Aprovecho nuevamente en decirle que por favor nos ayude, que tal vez nos puedan habilitar nuevamente este grupo y podamos hacer también nosotros la mención no solamente a la operadora Natalie, sino a todas las coordinadoras mediante este mensaje o mediante este medio del WhatsApp. Listen, por favor. Ya.
Ya, sí, lo que pasa es que a veces se bloquean los grupos de WhatsApp porque se satura mucho de demasiada información y de desinformación. Y eso es también comprensible. Pero, como les digo, todo lo que ustedes están diciendo lo voy a retransmitir al área que corresponda. ¿Ya? Yo, en lo que esté en mis manos, poderles colaborar con el mayor gusto en mis asignaturas, ¿no? En algún momento ha pasado, ha sucedido que les han dicho también que se pueden comunicar directamente con los docentes, en algún caso, ¿no? Porque a veces yo creo que si uno está en la voluntad de querer hacerlo, pues puede ayudar, ¿no? No hay mayor problema, pero presupuestos entiendo que es el licenciado Burgoa, ¿no? ¿O quién les ha dado? Sí, el Luxemburgo es. Es una persona muy accesible, Sí, sí. es una persona Pero, muy accesible. Sí, pero ¿quién licenciado, nos que el van a dar el reclamo, pero número no para que es, nos comuniquemos? no es Difícil. al licenciado de presupuestos, el reclamo parece que no es para él, sino es en grupo, como dicen mis compañeras. Hemos tenido varios reclamos en el grupo y nadie no nos responde, o tal vez tendrían que darnos una persona que nos atienda, ¿no? Y tengamos que, siempre tenemos consultas en las materias que pasamos, cuándo van a salir las notas, si estamos en revaluación, todo eso. Entonces, ese grupo sí estaba abierto, dicen, pero lamentablemente nos han bloqueado. A pesar de eso, ellos nunca no nos respondían casi, teníamos que ir a su particular, por suerte nos respondían. Entonces, creo que no es así, ¿no? Se quedaban al aire nuestros reclamos, entonces pedirle muy respetuosamente de que nosotros también tenemos todo el derecho de ser respondidos en el grupo. Dicen, por favor. Ya, muy bien. Sí, me dejan un poquito preocupada, la verdad, pero con seguridad que se va a tratar de dar alguna solución adecuada, ¿no? Por ¿Ya? favor, Lisa, muchas gracias. Muy bien. Natalie, por favor, si Dicen, podemos hacer el segundo al reclamo de las compañeras, pienso, Adelante, Fabiola. Licen, en el grupo que nos han bloqueado, ahí está el número de Licen Burgoa, por si acaso, si algunas compañeras no saben. Él ha mandado un mensajito ayer o anteayer, si no me equivoco, para la reevaluación de algunas materias. Sí, Entonces, yo pienso que en sí, el exacto. transcurso de estos días lo va a hacer. Y si quieren hablar con él, él en las clases igual lo dice, no hay problema, escríbanme, ahí está su numerito para las compañeras que están haciendo sus reclamos. Sí, es una persona muy accesible. Sí, Elisen es bien, o sea, escucha. Bueno, yo a lo menos las veces que yo le he escrito al personal me ha respondido. Sí, a veces tarda un poquito en responder, pero es bastante accesible. Así es que no hay peor, no, o sea, peor lucha que la que no se hace. Hay que intentar. Sí, ¿Ya? Muy bien, muy bien. Yo me despido, estimados todos. Les mando un fuerte abrazo. Espero que sinceramente puedan Gracias, solucionar Lice. todos los inconvenientes por los cuales están pasando y espero verlos pronto. ¿Ya? Gracias, Lisa. Agoten sus recursos, ese es mi consejo fundamental. La revaluación es un elemento ideal y obviamente cualquier cosa estoy para servirles también. ¿Ya? Muchas gracias, Natalie, Lisa. por Muchas favor, gracias, Licen. un gusto pues. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos la excelente presentación de la magíster, la licenciada Jimena Ampuero. Licenciada, un placer tenerla nuevamente con nosotros. Espero verla en una próxima sesión. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Para poder finalizar la sesión, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Torres Fabiola, presente, Elisen. muchas gracias. Ancasi Diego, Presente. muchas gracias. Apasa Elizabeth, Presente. muchas gracias. Benavides María René, Presente. muchas gracias. Calizaya Franz, Carrasco Emilene, Presente, Licen. muchas gracias. Chavarría Lidia,
Presente, Licen, ¿se escucha, por favor? Sí, se escucha. Muchísimas gracias. Gracias, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Choquevilca Johnny. Presente, Lic. Muchas gracias. Corso Gilmar. Cruz Apolonia. Presente, Licen. Muchas gracias. Fernández Carlos Alberto. Presente. Muchas gracias. Gemio José Rudy. Ibáñez Zaida. Presente. Muchas gracias. Lazarte Esther. Presente, Licen. Muchas gracias. López Juan Carlos. Se lo está tomando en cuenta. Maldonado Mariluz. Mamani Weimar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mamani Rogelia. Presente, licenciada. Muchas gracias. Martínez Ninosca. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, muchas gracias. Medina Rubén. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, muchas gracias. Mendoza Cintia. Presente, licenciada. Muchas gracias. Oyola Carlos. Pati Víctor. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Pérez Claudia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Pinaya Wilfredo. Guía Juan Roger. Ramos Juana. Rojas Carmen. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Rojas Wilson Boris. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Picona Rosa María. Presente, Licen. Muchísimas gracias. Valverde Mariana. Presente. Muchas gracias. Vega Rosemary. Presente, Licen. Muchas gracias. Vilca Patricia. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Villalta Adriana. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta.